Damos gracias al Señor por esto. Gloria a Jesús. Amén. Bienvenida a la hermana que viene de Barcelona, ¿verdad? De Lorca. Bienvenida también. Amén. Gloria a Jesús. Den un fuerte aplauso al Señor y la bienvenida a las hermanas también que están hoy aquí. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor. A ver, hermanos, ya se acabaron las vacaciones, ¿eh? Bueno, damos gracias al Señor y vamos a ir a la palabra de Dios. Ayer tuvimos en el ayuno un tiempo muy precioso, ¿verdad? Un tiempo muy lindo. Un tiempo muy lindo en la presencia del Señor. Estuvimos ayunando, estuvimos orando. Fue un tiempo de libertad, fue un tiempo muy bonito, ¿verdad? Los que estuvimos aquí, nos fuimos bendecidos con la presencia del Señor. Y sé que el Señor tiene más para su pueblo, porque es importante buscarle mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Llamarle mientras está cercano. La Escritura dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos malos. Y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia. Amén. Y él tiene misericordia cuando nosotros nos acercamos con un corazón contrito y humillado. Bueno, vamos a pasar a 1 Samuel capítulo 3. Les invito a que abran sus Biblias. Hoy tenemos Santa Cena. 1 Samuel capítulo 3. Y el tema de hoy es cuando Dios nos llama. 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué sucede cuando Dios nos llama? Bendito sea el Señor. Lo tiene allí, pues vamos a leerlo para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Samuel capítulo 3. Amén. Y leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Como prefacio dice: Jehová llama a Samuel. Y dice la Escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová, en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, miren lo que dice, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía, mire lo que dice la Escritura, temía descubrir la visión Elí. Llamando pues a Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. Y Elí le dijo: ¿qué es la palabra que te habló?
te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin descubrirle nada. Entonces él le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos orando, amado Dios. Y buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, y queremos que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, Espíritu Santo, que extiendas tus manos para hacer sanidades, Señor, milagros, para que tú hagas prodigios en cada corazón, Señor, señales para aquellos que no creen, y que tú rompas toda estructura, Señor, mental, que no glorifique tu nombre, Señor. Toda confusión, Padre, sea quebrantada en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú, Señor, te manifieste con gloria y poder en cada corazón. Padre, como dice tu palabra, que aún retiñan dentro de los oídos y el corazón. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, el tema de hoy es cuando Dios nos llama. Y una de las cosas es que el Señor siempre está llamando a la humanidad, siempre está llamando a su pueblo, siempre está llamando al hombre, siempre está llamando al ser humano a volverse a Dios, siempre está llamándonos a que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que Él es Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos de tránsito nada más en esta vida, porque la vida es efímera y pronto se acaba. Amén. Dice la palabra del Señor, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Señor no. Amén. El Señor siempre está llamando, y así es los días del hombre, como la hierba, como la flor, que en un momento está hermosa, está preciosa, y luego fuera, se acabó. Todos tenemos un tiempo aquí en la tierra, pero el Señor nos ha creado con un propósito. Hay gente que se muere buscando cuál es el propósito en esta vida. ¿Cuál es el propósito? Quiero decirles que el propósito suyo está aquí en la palabra de Dios. Que el Señor nos creó para la alabanza de su gloria, para vivir eternamente con Él. Para eso nos hizo el Señor. Y hay gente que sigue buscando cuál es el propósito en esta tierra para su vida. Sí, tenemos el propósito de la iglesia, después de haber conocido a Jesús, de llevar la palabra a los perdidos, a aquellos que no conocen al Señor. Y una de las cosas es que Dios lo ha venido haciendo desde el pasado. Ha venido llamando hombres y mujeres, aún desde la niñez. Este hombre, que era Samuel, dice la palabra de Dios que era un niño. Era un niño, el cual Samuel significa pedido de Dios. Su madre era Ana y su padre era Elcana. Dice la palabra de Dios que su madre era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y en ese tiempo, pues Elcana tenía otra mujer, porque era una ley allí, que si una mujer no podía tener un hijo, pues podía tomar otra para que le pudiera dar una descendencia. Y la escritura nos dice que escogió a Penina, y Penina era el dolor de cabeza de Ana. De tal manera que esa Penina la frustraba, la afligía cada día, y le decía, pues yo tengo hijos, tú no, tú no. Y Ana era la querida. Ana significa gracia. Sin embargo, Ana dice que vino a Dios con su corazón rendido. Y cuando venimos con el corazón rendido, Dios escucha nuestro clamor. Cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios escucha el clamor de los siervos, Dios escucha el clamor de su sierva. Cuando venimos con un corazón humillado. Al soberbio no lo mira el Señor. Dice la palabra que es al humilde, al que reconoce quién es Dios, al que reconoce que somos polvo y que al polvo volveremos y que todas las cosas le pertenecen a Él. Miren lo que dice la palabra en este capítulo, cuando dice que Dios llama a este joven Samuel. Después que Ana, Dios le da un hijo a Ana. Ella dice, si me das un hijo, Señor, yo prometo dar a ese hijo para el servicio de tu casa. Mire, algo bien serio, lo que hizo Ana. Le estoy narrando el capítulo 1 y luego el 2 y hasta el 3. Y dice que Ana le prometió eso al Señor, y eso le agradó a Dios. Y pactó con Dios en ese sentido. Yo te voy a dar a mi hijo, Señor. Mi descendencia será tuya. Y eso tenemos nosotros que orar. Nuestra descendencia es de Dios. Nuestros hijos son de Dios. Aunque el diablo, hermano, los haya desbaratado a algunos, nuestros hijos son de Dios. Amén. Y ella dijo, mi descendencia
Señor y lo cumplió. Dice que destetó al niño ya a la edad de 3 años más o menos y lo llevó a la casa de Dios y lo entregó. Cada año ella subía a ver a su hijo. Y no se quedó con un solo hijo, Dios le dio más hijos. La hizo fructífera al estéril. Eso es lo que Dios hace fructífero al estéril, hermano. Yo también era así y Dios me hizo fructífera. Porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y viendo que el Señor tomó esa promesa de esta mujer, ¿sabe lo que hizo? Dios hizo de ese pequeño un grande. Y Dios comienza y lo llama a Samuel. Dice la palabra del Señor que Dios comienza a llamarlo y dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 3 que el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en esos días. El versículo 1, en aquellos días no había visión con frecuencia. Hay algo muy tremendo, hermanos, que Dios nos pone en el sitio correcto, en el lugar correcto, en los días correctos. Es el tiempo de Dios. Dios nunca se confunde. Cuando Dios te llama, jamás se confunde. Tú te puedes confundir, pero Dios jamás se equivoca. Mucha gente dice, no, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Me estás dando esta labor? Y no, yo creo que te equivocaste. No, tú te puedes equivocar. Dios no se equivoca. Pero es que, Señor, no sé hablar, dijo uno por allí. Jeremías dijo, yo no sé hablar, soy un niño, búscate a otro. Y Dios le dice, no, todo lo que yo te mande tú hablarás. Y Moisés dijo, yo soy tartamudo. Jeremías dijo, soy un niño, no sé hablar. Buscando excusas. Y muchas veces buscamos excusas. Pero no, Dios te ha escogido. Dios te ha llamado para este tiempo. Este es el tiempo de Dios. Y este es el tiempo de Dios que ha permitido que tú estés aquí. Porque hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación para muchos. Amén. Y Dios jamás se equivoca. Dios nos da los tiempos. Dios nos da los tiempos. Y cuando no le escuchamos, después es demasiado tarde. ¿Sabe qué? Dando un referente. Sabemos lo que pasó con ese cantante colombiano, ¿verdad? Dios le habló. Eso estaba en las redes sociales. Mucho tiempo. Qué tristeza que dijo después. Dame un año más, Señor. Dame un año más. Cuando Dios te dice, no, hoy es el día aceptable. Y muchos se pierden por eso. Porque no tomaron lo de hoy, lo que Dios les estaba dando hoy. Samuel nace en un contexto tremendo, hermanos. En su nacimiento, hermanos, dice la palabra que la palabra de Dios escaseaba. En ese tiempo, había nacido en un contexto de oscuridad espiritual en su pueblo. Porque ellos conocían la palabra de Dios, pero las visiones escaseaban, de tal manera que Elí era responsable también de ministrar dentro de los atrios del Señor. Pero dice la Escritura, amados, que los hijos de Elí no hacían lo correcto, también eran sacerdotes, pero los hijos de Elí no hacían lo correcto, estaban corrompidos. En el capítulo 2, pueden anotarlo, capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Sabe? Ese era el contexto tremendo, porque escaseaba la palabra de Dios por la corrupción que había desde dentro de la casa de Dios. ¿Sabe qué? ¿Dónde empieza el primer ministerio del hombre? No es aquí en el púlpito, amados. Es en la casa. Nuestro primer ministerio es nuestra familia, que nos entregó el Señor para ministrar. Amén. Eso dice la palabra. Primero anda a Jerusalén. ¿Dónde fue Jesús? A los suyos. Dice la Escritura que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. No creyeron en la palabra del Señor. Pero a los suyos primero la casa. Y dice la palabra del Señor que Elí no hizo lo correcto. Él veía y pasaba por alto. El amor, hermano, no es tolerar el pecado. El amor es corregir también. El amor es corregir. El amor es tener paciencia.
El amor es tener disciplina. Pero Elí no lo tuvo para con sus hijos. Y él pensó que todo iba a pasar por alto. Amados, Dios nunca se pasa por alto. ¿Cuánto más cuando le servimos al Señor y permitimos que el pecado se pase para arriba y para abajo desde nuestras casas? Tengan mucho cuidado. Dice la Escritura que no había visión. En 1 de Samuel, el capítulo 1, del versículo 12 al 17 nos dice, puede ponerlo hermano para que lo vean allí, que mientras Ana era estéril, dice que él ya había subido. Antes era permitido a las mujeres que subieran a adorar al Señor. Adorar al Señor. Antes que salga el contexto de los fariseos, de los tiempos de Jesús, las mujeres podían subir a adorar al Señor junto con sus maridos. Y ella dice que se encontraba orando. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice el versículo 12, Elí la estaba observando. ¿Quién era Elí? El que estaba al servicio sacerdote de ese tiempo. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana dice, ¿hablaba dónde? En su corazón. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí dice que la tuvo por ebria. No tuvo visión, no tuvo discernimiento de Dios. Y encima la juzgó. Hizo prejuicio. ¿Sabe? Cuando no hay visión, pensamos cualquier cosa de los demás. Los hijos de Dios pensamos cualquier cosa de los demás. Tenemos que tener visión, discernimiento espiritual. Cuidado, juzgamos a los demás. ¿Ven? Porque no sabemos lo que puede estar pasando a esa persona. Miren lo que estaba pasando a esta persona. Estaba su alma angustiada. Terriblemente angustiada porque tenía una penina que la afligía. Dice la palabra del Señor que Elí no tenía visión y le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Dice, ¿digiere tu vino? Sigue, hermano, póngame el siguiente. Y dice, y Ana le respondió, no, Señor mío, sino que yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, no estoy borracha, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Delante de él. No tengas a tu siervo por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. 17. Y Elí respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A pesar de todo, hermano, él era sacerdote de Israel. Los dones estaban funcionando en la vida de Elí. ¿Sabe por qué? Porque los dones que Dios nos da son irrevocables. No importa cómo puedes estar tú. Si Dios te quiere usar, Dios te va a usar. Pero eso no garantiza, amados hermanos, que estemos yendo en un lugar correcto. Porque es el fruto lo más importante. Amén. Voy rapidito porque tenemos Santa Cena. Por el pecado de Elí, él no podía ver lo que tenía su pueblo. ¿Sabe qué? Que los pastores y los líderes somos responsables de la casa de Dios. Y tenemos que tener la visión de Dios. La visión de Dios. Cuando Dios nos llama, primeramente, no debemos perder la visión de Dios. Dios te ha llamado, no pierdas el norte. No perdamos la visión, no perdamos. ¿Para qué nos llama el Señor? A mí me llamó hace muchos años para salvarme. Gloria a Jesús. Soy salva por medio de Cristo, pero ahí no se quedó la cosa. Hay que avanzar. Hay que hacer el propósito divino de Dios en esta tierra. Aquellos que nos ha llamado el Señor. Porque no te llama, amado, para sentarte. Te llama para que tú puedas llevar el evangelio, la gran comisión. Eso nos ha sido comisionado en la iglesia. Y poder demostrar al mundo que Cristo vive en nosotros. Amén. Una de las cosas es que donde no hay visión, dice Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Donde no hay visión, creo que Proverbios 29:18, creo que la Reina Valera dice donde no hay profecía, dice. Pero aquí dice, la Dios habla hoy, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Acá dice en la Reina Valera, sin profecía el pueblo se desenfrena. Si no hay palabra de Dios, si no está la palabra profética de Dios en nuestra vida,
el pueblo se desmorona. Si no tenemos la visión de Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios habla. ¿Cuánto creen que Dios habla? Amén. Amén. Qué lindo, Dios nos muestra a los pastores, amados, cuando somos llamados al Señor, Dios te va a mostrar lo bueno, lo malo, cómo va a ir la iglesia, cómo no va a ir la iglesia, y eso está demostrado aquí. Y en muchas partes donde Dios habla. Dios muestra la condición aún de los hermanos, que aunque se quiera ocultar las cosas, Dios las saca y las muestra. Y nosotros nos toca orar y enseñarle al pueblo de Dios. Y Dios da visión, pero Elías había perdido la visión. La visión de Dios, hermano, nos dirige. La visión de Dios nos dirige, nos muestra el camino de cómo guiar al pueblo de Dios. ¿Qué más nos da? Nos da discernimiento espiritual para distinguir entre lo santo y lo profano. Si no tenemos visión, olvídese, el pueblo se desenfrena, se pierde. Porque como está la cabeza, estará el cuerpo. ¿Perdido? Entonces, por eso es importante enseñar la palabra. La visión es tan importante y Dios lo llama a Samuel con un propósito de mostrarle lo que había perdido Elí. A veces, hermanos, nos creemos el ombligo del mundo. Nos creemos y decimos, oh no, yo soy importante. Sí, todos somos importantes para Dios, pero no imprescindibles. ¿Sabe que Saúl pensó que nadie lo podía sacar de ahí? Y pensó que era el mejor. Pero ya Dios tenía un David detrás. Dice que tenía uno con un corazón dispuesto para Dios. Amén. Y Saúl creyó, no, yo soy. No, hermano, Dios tiene a otros mejores que nosotros. Dios los prepara, Dios los equipa cuando nosotros no queremos obedecer. Saúl no quiso obedecer la palabra de Dios, dice que actuaba locamente. Cuando nosotros actuamos locamente, entonces, y no obedecemos a Dios, como le pasó a Elí, Dios ya tiene preparado a otro atrás. Y mire que era efrateo Samuel, no era un levita, y Dios lo escogió. ¿Sabe quién era este hombre? Este hombre fue un profeta, fue sacerdote y fue el último juez de Israel. ¿Cómo Dios lo comisionó a Samuel? Y cómo lo llenó de visión y de la palabra de Dios, de tal manera que ninguna palabra que salía de su boca caía a tierra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Dios le decía se cumplía. Amén. El propósito de la visión, hermano, es tener la idea clara de cuál es el plan de Dios para mi vida. ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida? En lo personal, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? Dios te está llamando. Dios te está dando el tiempo. Pero no rechaces el tiempo de Dios. El Kairos de Dios, ¿qué significa el tiempo de Dios? Es hoy, es el ahora. Por eso nos pone nosotros como voceros del reino de Dios, para que usted escuche la palabra. ¿Cuál es el plan de Dios que Dios tiene para mi vida? Es darme esa clara visión y a los líderes para guiar también al pueblo y a la iglesia. ¿A qué? ¿Para qué a los líderes a guiar? ¿Para qué a los pastores para guiar? Para que el pueblo sea más como Cristo. Amén. Sea más como Cristo. Entonces tenemos que estar listos para recibir la palabra de Dios. Cuando dejamos de buscar a Dios y no vivimos una vida recta ante Él, entonces viene la ceguera espiritual. Eso le pasó a Elí. No quiso estorbar a sus hijos eran peores y no los estorbó. No estorbó a sus hijos, no les habló, no los corrigió. A los padres, las madres más tenemos ese dicho de decir, a mí me duele más que a ti, ¿no? Pero cuando los amamos a nuestros hijos, los vamos a corregir. Porque si les toleramos, se pierden. Y si se molestan con nosotros nuestros hijos, que se molesten, pero tenemos que decirles lo que es la verdad. Porque queremos lo mejor para ellos. Pero esto no hizo Elí. Y Elí lo dejó. Y el pueblo de Israel también se corrompió. Hermanos amados, en medio de una generación corrupta y oscura, Dios levantó a Samuel. Y aún en medio de una generación oscura y corrupta, siempre Dios levantó Elías, Samuel. Dios levantó hombres y mujeres para hablar la verdad. Amén. En medio del contexto de Jesús,
también había corrupción terrible. Ya no, los levitas ya no eran los que llevaban el sacerdocio, sino que dice que ellos eran puestos allí, amados hermanos, pero por el imperio romano, de tal manera que había corrupción. Y no eran directamente de la casa de Leví. Miren lo que dice Juan 9, 39. Aquí Jesús, al 41, usted lo puede leer. Dice, Jesús confrontó a los fariseos. Escuchen bien lo que le dice a los fariseos. Si fuerais ciegos, les dice el Señor a los fariseos, porque ellos dijeron, hablaban acerca de la ceguera espiritual. 39, sí. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Siga, hermano. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Los fariseos dijeron esto. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús le respondió, si fuerais ciego no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermano, ¿sabe qué? Ellos sabían la verdad, pero no eran capaces de hablarla. Es tremendo porque el Señor nos va a llamar a nosotros la atención cuando tuvimos la oportunidad de hablar la verdad y no lo hicimos. Cuando callamos. ¿Sabe que cuando callamos la verdad, usted se hace cómplice del pecado y de la mentira? No podemos callar la verdad. Si Dios nos da la verdad, Jesús dijo, la verdad os hará libres. Y si hay algo que no está correcto, tenemos que hablar. ¿Y cuánto más cuando Dios te dice habla? Dilo. El punto 2, cuando Dios nos llama, tenemos que estar atentos y acudir al llamado. Del capítulo 3 de Primera de Samuel, nos dice, el versículo 3 al 10, que Dios llamó a Samuel varias veces. Dice que por la noche lo llamó 3 veces. De tal manera que él era un niño. Dice que él se levantó y él iba donde Samuel. Samuel, me llamaste. Elí, me llamaste. No te he llamado, vuélvete a acostar. Otra vez, segunda vez, tercera vez. Y se dio cuenta Elí. ¿Por qué? Porque escaseaba la visión. Y ahí se dio cuenta Elí, le dice, pues si te llama, se dio cuenta que era Dios el que estaba llamando al niño. Dice, bueno, si te llama la siguiente vez, porque ya era joven, por decir niño, le dice, di, heme aquí, tu siervo escucha. ¿Cuánto podemos decir, Señor, heme aquí? Tu siervo, tu sierva oye. Muchos tienen miedo a escuchar la voz de Dios. Sí, muchos tienen miedo a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo a que les corrija o los mande a hacer algo poderoso y dice, ay, no, escoge a otro. Escoge a otro. A mí no me mires, Señor. Cuando el Señor te dice a ti. Pero es tu responsabilidad con Dios. Le dice, heme aquí, tu siervo oye. Cuando ministramos en la presencia, ¿qué hacía este joven? Ministraba en la presencia de Dios. Estaba aprendiendo. Era un aprendiz. Qué hermoso cuando nosotros dejamos que Dios nos guíe. Qué hermoso cuando ministramos en su presencia. Cuando recién empezamos, hermano, cuando yo empecé hace muchos años, a los 17 años empecé en el Evangelio. Yo quería comerme todo. Y mi padre me dijo, para, que vas corriendo. Vas como una moto, me dijo mi papá, para. Yo quería estar en todas partes, quería saberlo todo. Y mi papá me dijo, para, ¿qué tiempo de sobra vas a tener? Anda aprendiendo poco a poco. ¿Quieres servir al Señor, hermano? En todo yo estaba metido en servicio. Desde limpiar, en todo estuve metida en servicio, en todo, con niños, misiones, de todo hecho. Porque mi deseo era servirle. No para ganarme medallas, ni para dones espirituales, porque yo de eso no sabía nada. Hasta que ya aprendí. Pero cuando tenemos un corazón para ministrar, Dios nos va enseñando, aunque tú no sepas nada. Entonces, yo no sé, pero Dios te va enseñando. Dios te va moldeando, Dios te va capacitando. Dice que él ministraba en la presencia del Señor, pero aún no conocía la voz de Dios. Pero él ministraba. Él ministraba. Involúcrate en buscar a Dios. Involúcrate en servirle al Señor. Involúcrate. Involúcrate a buscar al Señor en las noches, en tu recámara. Para tener visión tenemos que buscar a Dios en oración. Para escuchar la voz de Dios, hermano, la voz de Dios. A través primeramente de su palabra, pero en oración Dios nos habla. A mí Dios me habla también en oración, no sé ustedes.
Pero ve, Dios me habla en oración. A veces, amado, o hablamos tanto y no dejamos que el Señor nos hable. Démosle un tiempo, un espacio a Dios. La otra vez que estábamos aquí en la oración, ayer, ¿verdad? Le digo, hermano, voy a poner alabanza, porque a mí me gusta orar con alabanza, porque me queda un tiempo y le doy alabanza al Señor. Y tengo ese tiempo y me callo. Entonces, Dios merece toda gloria y Él nos habla. Él nos habla a través de la administración. Qué lindo escuchar la voz de Dios. Hermano, Dios tiene voz. Dios tiene boca. Dios habla. Yo he escuchado su voz audible. Y de las que me ha librado, hermano. No siempre, pero la he escuchado así hablarme y llamarme por mi nombre. Y en cierta ocasión siempre, nunca me olvidaré de eso, hermano. O sea, yo me ayudó a que no me meta en un problema grande. Y me dijo, estaba durmiendo a la madrugada, estaba dormida en la madrugada y escucho la voz suave de Dios, pero fuerte al mismo tiempo. Me dijo, cuidado, vas a hacer algo de lo que te vas a arrepentir. Y yo me senté y yo dije, Señor, ¿qué es eso? Yo sabía que era Dios el que me estaba hablando. Mi espíritu se estremeció y le dije, Señor, ¿qué es eso? Me acuerdo que era las 5 de la mañana. Y yo ya no dormí, yo con ese mensaje, ¿quién va a dormir? Cuando me dijo, cuidado, vas a hacer algo de que te vas a arrepentir mañana. Y yo comencé a buscar al Señor. Y hasta las 9 de la mañana, hermano, se lo digo así delante, hasta las 9 de la mañana, el Señor me mostró todo el problema que iba a pasar y que no me metiera en ese lío. Me lo mostró así. Yo no dejé de orar porque me levanté asustada y dije, Señor, tú muéstrame, ¿qué es esto? Y Dios me mostró con tal persona y me dijo, no vayas. Esta persona, tú vas a hacer esto, pero te va a meter en este lío. Y háblale. Y se lo dije. Y esa persona me dijo, sí, pastora, es verdad. ¿Cómo supo? Y tenía miedo ella. ¿Cómo supo todo eso? Le dije, ¿sabes por qué? Porque Dios me lo descubrió. Me lo hizo ver. Y no me metí en eso. Dios nos da visión, hermanos. Dios nos da visión. Muy rapidito. Tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, el llamado, y obedecer. Así como Samuel, debemos aprender también a escuchar la voz de Dios. A ministrar en sus atrios. A tener tiempo de devocionales con Dios. Porque muchas veces, amados hermanos, miren, dice, sin profecía perece el pueblo, sin visión perece el pueblo. Pero muchas veces, hermanos, dentro de las congregaciones, déjeme decirle, en vez de haber profetas, hay adivinos. Sí, hay adivinos. Porque no tienen ni tiempo de meterse en la habitación con Dios. Pero están averiguando a ver qué pueden dar de profecía. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Por eso, amados, yo creo en las profecías. Yo lo estaba diciendo a los hermanos, yo creo en las profecías. Pero dice la palabra de Dios, probar los espíritus. Probarlo todo, examinarlo todo. Si viene de Dios o no viene de Dios, hermano, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. A ti te habla Dios también. El mismo Dios que me habla a mí, que le habla a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, es el mismo Dios que te habla a ti. Es el mismo Dios que tienes tú. Si no te habla es porque tú no le buscas en secreto. Si no te habla es porque tú no doblas tu corazón delante de Dios. Si no te habla es porque no te humillas delante de Dios. Y Dios nos habla. Amén. Punto 3. Cuando Dios nos habla, tenemos que estar dispuestos a transmitir el mensaje que viene de Dios. ¿Cuál es el mensaje que viene de Dios? Dios le llama, pero Dios comisiona a Samuel para que dé un mensaje al pueblo. Primeramente, ¿a quién? A Elí. Y tremendo, hermano, porque Elí estaba esperando, a lo mejor, él sabía lo que había, No temas en decírmelo, háblame, dime. Y dice la Biblia que Samuel tenía temor, ¿no? De hablar. Ay, hermano, porque no era, ay, Dios te va a prosperar, Elí. Dios te va a bendecir. Dios tiene algo grande para ti. ¿Le suenan esas palabras? Oh, Dios, tú eres lo bueno para Dios. Aleluya. Ven, están calladitos. Oh, lo mejor, Dios, para ti. Muchas veces queremos esas palabras, ¿sí? Tremendo. Dios le dio un mensaje que no fue uno de bendición. Tremendo, fue uno de juicio. Fue un mensaje de juicio. ¿Sabe? Quiero decirle una cosa. Que los verdaderos profetas de Dios
van a hablarte la verdad, sin adornos. Y esos son los que verdaderamente van a decirte lo que es. Aunque pierda tu amistad, aunque pierda que te hablen a ti. Los verdaderos profetas. ¿Por qué crees que lo mataban a los profetas de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Por qué los mataban? Porque hablaban la verdad de Dios. Pero sin embargo, ¿cuántos de Baal había? 400, 500, etcétera, etcétera, etcétera. Habían falsos profetas. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que Dios le trajo una palabra de juicio tremenda. Mire lo que dice la palabra. Capítulo 3. Capítulo 3. Y el versículo 11, sí, gracias. Dice, y Jehová dijo a Samuel, y aquí haré yo una cosa en Israel. A quien la oyere le retiñirán ambos oídos, porque hermano, cuando no queremos oír, Dios tiene que sacudir los cimientos nuestros. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama. Él nos ama. Y Él no quiere que nadie se pierda. A veces Dios nos lleva hasta el último, hasta el colapso, para poder entender. Dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que yo he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, por la iniquidad que él permitió. ¿Qué permitimos aún en nuestras vidas, amados? ¿Qué permitimos aún en nuestras vidas? ¿Sabe qué? Que va a venir juicio para aquellos que no quisieron nunca obedecer, pero va a venir bendición para aquellos que de verdad le obedecen a Dios. Bendición, aunque, amados hermanos, vamos a tener que pasar por aflicción. Porque hablar la verdad, no creo que todo el mundo quiere escuchar la verdad. ¿A que sí? No todo el mundo quiere escuchar la verdad. Vamos a tener caras molestas. Pero mejor es hablar la verdad. Mejor es hablar la verdad. No trajo un mensaje, hermano, de bendición, sino un mensaje de juicio por la iniquidad que había en su casa, empezando por él, por la corrupción, por la impiedad. Mensaje que Samuel temía comunicar, pero que al final cumple fielmente. Y él habla todas las cosas. Elí estaba desesperado. No me encubras nada. Yo sé que algo te ha dicho. ¿Cómo habrá visto a Samuel, verdad? ¿Con qué carita habrá visto a Samuel? Y Samuel soltó la palabra de Dios. Hermano, cuando soltamos la palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple. Por el temor no debemos de callar, sino hablar la verdad. Dios te da una palabra, te comisiona a hablar a la gente. Habla a la gente. Te comisiona a llevar el evangelio. Habla el evangelio. Amén. ¿Por qué a Juan Bautista le cortaron la cabeza? Porque declaró el pecado de Herodes. Declaró el pecado de él. Y lo que él había hecho. Había tomado la mujer de su hermano, estando en vida. Y le dijo, eres una adúltera. Son adúlteros. ¿Y sabe lo que hizo Herodías? Quiero la cabeza de ese hombre. Mira qué profeta. Declaró la verdad. Hoy en día hay muchos hermanos en la fe nuestros que están muriendo por causa de esa verdad. Porque no se callan la verdad. No tenemos que ser cobardes, sino hablar lo que Dios nos manda. Amén. Cuarto punto, hermanos. Después de estar equipados para transmitir el mensaje de Dios, cuando nosotros obedecemos al llamado de Dios, Él obra en cada palabra de sus siervos. Dice la palabra que Él honra cada palabra dada a su siervo. El versículo 19, hermana, por favor. Miren lo que dice. Y Samuel creció y Jehová, dice, ¿qué dice? Estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Lastimosamente Elí y sus hijos murieron en un día, hermanos. En un día murieron los tres. Si me puede poner el 4, hermana, y aquí voy terminando. 4, el versículo 11, y luego se me salta al 14. Dice la palabra, el 4, capítulo 4 de Samuel mismo.
el versículo 11. Dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Al 14, saltes, hermana. Al 14. Bien. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, porque habían tomado el arca, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Aquel hombre vino a prisa y le dio las buenas nuevas a Elí. Siga, hermana. Siga hasta el 22. Dice, y era ya Elí de edad, ¿de cuántos años era? De 98 años. Y sus ojos ya se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Ahí nos quedó un ratito. Dice, de modo que no podía ver. No solamente tuvo una ceguera, hermano, espiritual, sino que aún perdió su visión. Totalmente. Mire, dice el 16, sí, hermano. 16. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero le respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue hecha gran mortandad del pueblo. Y también, mira lo que dice, tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, mira lo que sucede. Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Sigue, hermano. Dice, y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cerca del alumbramiento, oyó el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido. Se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Mire, Icabod no solamente significa traspasada de la gloria de Israel, sino que escúcheme lo que significa Icabod, significa la gloria se ha ido. La gloria se ha ido, o significa sin gloria. Tremendo. Llamó a uno de sus hijos Icabod, porque la gloria de Dios se había ido totalmente de su casa, del pueblo, y aunque ellos llevaron un artefacto, ¿sabe cuál era el artefacto? El mobiliario, el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la misma presencia de Dios, de tal manera, dice que cada vez que ellos iban a las batallas, llevaban esa arca. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el arca la tenían a veces como un amuleto y ya la habían cogido así. Ni porque llevaron el arca, Dios no les dio la victoria, porque la gloria de Dios se había esfumado. Se había ido. Porque sin visión, el pueblo perece. No había gloria. Hermano, sin visión el pueblo perece. No había gloria. Tardaron muchos años, casi pasaron 20 años hasta que entra el primer rey de Israel. Saúl no recupera el arca, la recupera el rey David. Y pasan casi 20 años y la recupera el rey David. Más de 20 años y la recupera David. Es tremendo. Y esto me llamó mucho, me estremeció mucho mi corazón. Porque Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Elí no hizo su trabajo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora los sacerdotes, hermanos, no somos los pastores. ¿Quiénes son los sacerdotes? El pueblo. Todos somos los sacerdotes de Dios. Dice Pedro. Somos sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, para hacer la obra de Dios. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Se quedaron sin gloria la familia de Elí. El pueblo de Dios también pereció porque no buscó la gloria de Dios. Esto nos enseña una gran lección, amados.
de que nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué? Porque no es el hecho de los dones espirituales que tengamos. Ellos tenían el arca de Dios y decían, aquí lo tenemos todo. No, los dones no te garantizan que Dios está contigo. No, los dones no garantizan ni el llamado que tú tengas. Si nosotros no buscamos a Dios, estaremos sin la gloria de Dios. Amén. Entonces, yo no quiero estar sin esa gloria. No quiero estar sin esa presencia. Porque esa presencia es la que me dirige. Antiguamente a los sacerdotes, hoy en este día a nosotros los hijos de Dios. Busquemos a Dios en todo momento. Busquemos la presencia de Dios y no nos quedemos sin gloria. Sin la gloria de Dios en nuestras casas. Que tanto falta nos hace en nuestras familias. Muchas veces porque no queremos avanzar, no queremos obedecer. Perdemos lo que Dios tiene para nosotros. Perdemos muchas cosas. Porque hacemos conforme nosotros queremos. No como Dios quiere cuando Él nos llama. Cuando Él tiene llamado para nosotros. Y nosotros rechazamos aquello hermoso que Dios tiene. Ese plan que Dios tiene para cada uno. Amén. Porque el plan de Dios establecido para cada uno de nosotros es un llamado a servirle. Pero cada uno de nosotros tiene un llamado distinto, diferente en su atrio, en su presencia. Pero en fin, lo básico, hermano, y lo importante, la columna vertebral de la iglesia es la oración, es buscar a Dios, tener nuestro devocional, la obediencia, servirle al Señor, pero con obediencia, con humildad, delante de sus atrios. Amén. No nos quedemos, no sea cabot. No solamente murieron los hijos de Elí, murió hasta la mujer de Fines. Murió hasta la mujer de Fines y terminó, y acabó diciendo, sin gloria. Bueno, démosle la gloria al Señor. Si nuestros caminos, hermano Agner, vamos a tener el tiempo aquí, y la hermana también puede pasar. Estamos orando. Sí, hermano. Vamos teniendo este tiempo delante del Señor.